¿Hasta dónde llegarías para salvar a tu padre? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar si la única salida viniera del rincón más oscuro del mundo? Esta es la historia de un pacto sellado con sangre, pobreza y una sombra que nunca se va. El rancho Bellavista se acunaba entre las cumbres de Veracruz, un lugar que de día engañaba con su verdor exuberante. Los árboles parecían titanes protectores bajo el sol, pero de noche, de noche, la belleza se desfiguraba. Las sombras se alargaban como dedos huesudos sobre la tierra, y el viento, al silbar entre las hojas, no traía el arrullo de la naturaleza, sino un coro bajo y constante. Eran susurros, lamentos ahogados, como si el mismo rancho suspirara con el peso de todas las miserias que había presenciado. La pobreza era una miseria que conocíamos demasiado bien. Había sido una compañera constante, una manta raída que nos cubría y nos helaba los huesos. Mi madre la conoció íntimamente y al final se la llevó. Morí por ser pobre, nos dijo papá, que fueron sus últimas palabras. Una sentencia. Con 8 hermanos, la vida era una lucha diaria por un mendrugo. Papá trabajaba la tierra hasta que las manos le sangraban, pero a menudo no era suficiente. La abuela Eustolia, una mujer dura como la piedra y con una lengua afilada como un machete, nos cuidaba, pero su compasión se había secado hacía tiempo. Nos culpaba incluso de la muerte de mamá, como si nuestro nacimiento hubiera drenado su vida. Sus castigos, a menudo con un cable viejo, dejaban marcas que dolían menos que sus palabras. Mi única dicha era Beto, 2 años mayor, mi sombra, mi confidente. Juntos explorábamos el rancho, la única forma de escapar de la asfixiante realidad. Pero incluso en nuestros juegos, el rancho tenía sus secretos oscuros. Beto empezó a verla cuando le tocaba llevar a los borregos al anochecer. Regresaba corriendo a casa, el rostro desencajado, jadeando, temblando, a veces con la ropa empapada en sudor frío. Nuestro perrito, Tommy, un mestizo fiel pero nervioso, aullaba y se orinaba de puro pánico cuando Beto la veía. «¡Una mujer! ¡Desnuda! ¡Flotando entre los árboles!», gritaba. La abuela lo golpeaba. Lo llamaba mentiroso, tonto, irresponsable por dejar a los animales. Nosotros, los otros hermanos, sentíamos un miedo helado. Beto no mentía. La forma en que sus ojos se dilataban, el temblor incontrolable de sus manos, era terror puro. Ir por los borregos después de que él la viera se convirtió en una agonía compartida. Los 5 hermanos hombres aferrándonos unos a otros, corriendo antes de que la oscuridad fuera total, sintiendo que miles de ojos nos observaban desde la maleza. Nunca la vimos, pero la sentíamos. Una presencia fría y antinatural que acechaba en el crepúsculo. Pasaron los años. La vida mejoró un poco. Papá consiguió un trabajo mejor, aunque eso significara verlo menos. El hambre ya no era una amenaza diaria, pero la pobreza seguía siendo nuestro hogar. Beto siguió viendo a la mujer de vez en cuando, aunque sus apariciones se hicieron menos frecuentes. Pero la semilla del miedo y la extrañeza ya estaba plantada en su alma. Y entonces la tragedia volvió a golpear. Papá enfermó. No un simple resfriado, sino algo que lo consumía desde adentro. Lo vimos debilitarse día a día, su respiración volviéndose superficial, sus ojos perdiendo el brillo. El médico en la ciudad nos dio la noticia como una sentencia de muerte. Necesitaba una operación urgente. Y era cara, desesperadamente cara. El rancho entero hizo una colecta, pero era una gota en un océano. Vimos a papá sufrir y la impotencia nos carcomía. La imagen de mamá, diciéndole adiós a la vida por no poder costear una medicina, se cernía sobre nosotros como un presagio. Fue en esos días oscuros, bajo el peso de la desesperación, que Beto tomó la decisión que sellaría su destino.
Una noche, con la luna apenas un filo pálido en el cielo envuelto en neblina, se escabulló de la casa. No me dijo a dónde iba, pero yo lo intuí. Iba al lugar donde la sombra se cernía, donde lo imposible parecía posible. Iba a buscar ayuda en el lugar más oscuro. Horas después, cuando el frío de la madrugada calaba los huesos, regresó. No hizo ruido. Me despertó suavemente. Sus ojos brillaban con una mezcla extraña de terror, alivio y algo oscuro que no reconocí. «Papá estará bien», susurró, la voz ronca. «Conseguí el dinero, lo llevaremos al hospital». Mis hermanos y yo lo miramos sin comprender. «¿Cómo? ¿De dónde?» Él solo movió la cabeza, una sombra de la sonrisa que conocí en la infancia. «No importa cómo, importa que papá vivirá». El dinero estaba ahí, suficiente y más, mojado, con olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico y dulce como sangre vieja. Lo metió en un costal viejo como si quemara al tacto. Los vecinos nos ayudaron y partimos hacia la ciudad con el corazón dividido entre el alivio por papá y una sospecha gélida sobre el origen de esa fortuna. Días después, con papá recuperándose lentamente en el hospital, acorralé a Beto. Le exigí la verdad. Suspiró, una exhalación temblorosa, y me hizo prometerle confidencialidad. Nos sentamos en la escalera trasera del hospital, el aire de la ciudad frío y ajeno comparado con la humedad de Bella Vista. «Fui al campo esa noche», comenzó, la mirada perdida. «Donde ella aparece. Pensé, recordé lo que dijo el amigo sobre pedir ayuda. De otro lado, estaba desesperado, hermano. Vi a papá y pensé en mamá. No podía soportarlo». Invocó en la oscuridad, al borde de la locura por la pena y el miedo. Y ella apareció, no flotando a la distancia como antes. Esta vez se acercó. La describió de nuevo, y esta vez, con la confesión fluyendo, los detalles eran espantosos. No era una mujer, era una burla cruel de la forma humana. Su piel parecía pergamino verdoso y en descomposición, tensa sobre huesos afilados. Las cuencas de sus ojos estaban vacías, pero dentro se movían pequeñas y diminutas hileras de dientes que chasqueaban silenciosamente al mirarlo. Su boca era un corte irregular de donde rezumaba un líquido espeso y oscuro con un olor putrefacto que te quemaba la garganta solo de respirarlo. Flotaba sin el menor sonido, solo el roce de su piel enferma contra el aire. Y su voz no era sonido, era una vibración fría que se metía en tus huesos, seca y quebradiza como ramas muertas rompiéndose. «Me envía aquel a quien llamaste», susurró la vibración. «Tu padre vivirá. El dinero está enterrado donde pisas. Pero el precio es una vida, un sacrificio humano. Si tomas el dinero y no pagas, tu hermano favorito arderá en el infierno por toda la eternidad». Beto sintió que el alma se le encogía. ¿Una vida? ¿Un hermano al infierno? La amenaza era clara, retorcida. Cavó. Encontró el costal, lleno de billetes manchados de tierra y con ese olor metálico. Lo tomó, sintiendo que no solo levantaba dinero, sino una lápida con su propio nombre. La criatura se disipó en la neblina, pero la exigencia quedó grabada en su mente. Un sacrificio. No le dio nombres, solo la tarea. Beto pensó, ¿cómo conseguir una vida? No podía elegir a alguien del pueblo, alguien que conociera. Y entonces recordó el campamento furtivo, los hombres encapuchados, las armas. Sabía que estaban reclutando, que necesitaban gente dispuesta a... Eso. Eran el medio, el camino para pagar la deuda. Con el dinero en un lugar seguro, Beto buscó a esos hombres. Los encontró, fríos, eficientes, sin escrúpulos. Le dieron una tarea:
Su primera tarea, matar a alguien en la ciudad que no pagaba derecho de piso. Me contó cómo se puso la capucha, cómo el sudor frío le corría por la espalda, no por miedo a la muerte, sino por el horror de lo que iba a hacer. Cómo encontró al hombre, un señor asustado en su propia bodega, rodeado de la mercancía de su vida. Los trabajadores encerrados, escuchando. Beto, con la voz temblorosa, le susurró al oído que lo sentía, que no quería, pero no tenía elección. El silencio en esa bodega debió ser terrible. El sonido del acto en sí, ahogado, brutal. La sensación de la vida escapando bajo sus manos, un peso muerto que no se parecía a nada que hubiera cargado antes. El olor a miedo, a metal y a muerte mezclándose con el polvo de la bodega. Cuando salió, el aire de la noche le pareció espeso y nauseabundo. Había pagado la primera cuota, la vida de un extraño. Mientras me contaba esto, las lágrimas le corrían por el rostro, no por el miedo a la muerte, sino por el asco a sí mismo. Lo abracé, sintiendo su temblor, el peso insoportable de su secreto. Le rogué que lo dejara, que huyéramos, que enfrentaríamos al diablo o al cartel juntos. Pero él sabía, con una certeza sombría, que había cruzado una línea de la que solo se regresaba muerto. Y tuvo razón. Semanas después, intentó desaparecer por unos días, alejarse. Regresó golpeado, los ojos vacíos. Me mostró, levantando la playera, los moretones que cubrían su torso. Y luego, con dedos temblorosos, se quitó la bota. Uno de sus dedos del pie no estaba. Un corte limpio, horrible. Un recordatorio, dijo con una voz hueca. Dijeron que si intentaba irme, empezarían con partes pequeñas y luego seguirían con la familia. No era solo el diablo. El cartel era la cadena que lo ataba a la tierra, más brutal, más inmediata. Los años pasaron como una neblina espesa sobre Bella Vista. La abuela murió en paz, sin saber. Nosotros, los otros hermanos, aprovechamos el sacrificio de Beto. Salimos del rancho, conseguimos trabajos, construimos vidas modestas pero seguras en la ciudad. Papá vivió, recuperó su salud, pero el precio nos seguía. Beto se quedó en Bella Vista. No podía irse. Se convirtió en el Metra, un hombre respetado, temido. Ayuda a la gente del rancho, da dinero, comida. Es el benefactor del pueblo, construido sobre un pacto oscuro y vidas ajenas. Pero cada vez que lo visito, o él viene a verme, lo veo. Sus ojos han perdido todo rastro de la chispa infantil. Sus labios están resecos, tensos. Es un hombre cargado de un peso invisible. Me sigue contando, a veces, en susurros en medio de la noche, que la ve. La mujer verdosa y putrefacta. Aparece en la distancia, flotando en los límites de su propiedad, una presencia silenciosa que lo observa. Sabe que sigue ahí, recordando la deuda original, la fuente de todo. Beto salvó a papá. Nos salvó a todos de la garra más cruel de la pobreza. Pero al hacerlo, se condenó a sí mismo. Atrapado entre el diablo que exigió un alma y el cartel que exige su vida y sus servicios. Es un hombre vivo, pero es la sombra de lo que fue, caminando una cuerda floja sobre el abismo, siempre observado por ojos sin párpados y dientes afilados, esperando el día en que deba pagar la última cuota de su alma. Y ese horror, esa sombra, se cierne para siempre sobre la historia de nuestra familia. Beto salvó a su familia, pero se perdió a sí mismo, porque en Bella Vista, la pobreza no era lo más aterrador, era el precio que se pagaba por escapar de ella. Y a veces, en la negrura de la noche, su nombre aún se escucha, susurrado por una sombra que nunca olvida. Gracias por adentrarte con nosotros en esta historia oscura. Esto es Sombras y Penumbras, donde el miedo toma forma y nunca se va.